quería compartirles con vosotras y no he sabido cómo titular este mensaje porque lo primero que Dios me dio fue una palabra y era de permanecer. Permanecer en tu presencia, permanecer en la posición que nos has dado. En fin, pueden ser muchos títulos, así es que voy a empezar, ¿vale? Pues era el tema eso de permanecer. Cuando llegamos a conocer a Dios realmente, a su persona y le abrazamos, Dios nos coloca en una posición debajo de su gracia. Y en su gracia, debajo de su gracia, nosotros podemos contemplar su hermosura, su belleza, podemos ver sus planes, el velo de nuestros ojos se caen, podemos ver su misterio y podemos entender muchas cosas. Pero ¿qué sucede? Que no siempre ha sido así. Ahora Dios, cuando estamos bajo su gracia, no solo nos quiere dar toques gloriosos, toques como aquellos cuando nosotros adoramos o estamos orando, sentimos la presencia de Dios. Él nos quiere dar una vida gloriosa, no solo toques gloriosos. Y vamos a remontarnos al principio. Si me ayudan al fondo, ponemos Génesis 2:8, del 8 al 10. Si puedes en la versión Dios habla hoy, por favor. Dios habla hoy, sí, de HH. Hubo un momento en que el hombre decidió salir del lugar donde Dios le puso. Y eso fue al principio, cuando Dios creó la tierra, Él creó el jardín del Edén y colocó allí al hombre para que la administrara, para que la gobernara. Vamos a leer. Después Dios, el Señor, plantó un jardín en la región de Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruto bueno para comer. En medio del jardín puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. En Edén nacía un río que regaba el jardín y que de allí se dividía en 4. O sea, Dios crea el hombre y, como dijimos, lo coloca en el jardín para que trabaje. Él dijo: llenad la tierra y sometedla. Dios destinó el jardín para el hombre. ¿Pero qué pasó? El hombre desobedeció a lo que Dios le había dicho y pecó. Y ahora si nos vamos a Génesis 3, del 22 al 24, es así, de aquí en adelante la Reina Valera, por favor. Génesis 3, del 22 al 24, nos dice: y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El jardín del Edén estaba destinado para ser la propiedad y la casa del hombre. Cuando el hombre pecó, Dios le quitó de allí y técnicamente podemos decir que Adán fue exiliado. Lo quitaron de la tierra donde vivía. Y si Adán fue exiliado y nosotros procedemos de él, ¿no?, que hemos nacido, también somos exiliados. ¿Qué quiere decir eso? Que la casa ahora donde usted vive, con todas las comodidades que tiene, que está bien, pero tiene que recordar que no estamos en la casa que Dios preparó para nosotros, porque Dios preparó el jardín del Edén cerca de su presencia. Se dice que con este hecho Dios castigó a Adán y por haber desobedecido lo quitó del jardín. Y más que castigo, podríamos entender ahora que fue un acto de gracia. Sí, de gracia, porque al quitarle, quitó a un hombre que ya había pecado, cuya naturaleza pecaminosa había entrado en su interior. Y Dios dijo: si él, habiendo pecado con esa naturaleza, se queda allí, puede coger también el árbol de la vida, aquel árbol que Dios puso que guardase en el camino. Y iba a ser el hombre, pues iba a vivir eternamente. ¿Y qué de malo hay en vivir eternamente? No habría nada de malo si no hubiera sido que hubiésemos pecado. Vivir eternamente con esa naturaleza pecaminosa, Dios lo guardó, porque es necesario para que nos salvemos
que muramos y resucitemos. Eso lo hacemos cuando nosotros entregamos y reconocemos al Señor como nuestro Salvador. De manera espiritual morimos y resucitamos. Pero físicamente va a llegar un día también que eso se va a consumar. Vamos a morir y seremos transformados con un cuerpo glorificado. Ahora, el hombre, decíamos que fue retirado del jardín para que no comiese el árbol de la vida. Pero recordemos que ese hombre pecador se fue multiplicando y conforme se multiplicaba, el pecado también se multiplicaba y acrecentaba, hasta el punto que llegó Dios a arrepentirse de haber creado al hombre. Él lo dice así, dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Cómo se habrá sentido Dios por la falta, por el pecado, por las maldades que la creación que Él había hecho estaba cometiendo? Y aunque por un lado vemos un Dios que se arrepintió de crear al hombre, por otro lado sabemos que Dios también ya había previsto la salvación, la redención. O sea, por un lado se arrepiente porque lo dice su palabra, pero por otro lado Él ya tenía el plan de salvación. Y desde que el hombre peca, entonces ya no somos dignos de heredar esa tierra y de estar en su presencia como consecuencia. Entonces Dios sabía que iba a mandar a Jesús, era su plan, que iba a salvar, que iba a redimir, pero Jesús tenía que venir de un pueblo. Y ese pueblo fue una promesa que le dio a Abraham. Y sí, fue Abraham a quien encontró y decidió darle esa promesa. ¿Pero por qué Abraham? Abraham creyó, Abraham obedeció. Vamos a leer Hebreos 11 del 8 al 10. Que justo leyó todo Hebreos 11, Yanira. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tenía fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es decir, que Dios no solo le prometió a Abraham una tierra física, también le prometió un lugar celestial, la Jerusalén celestial. Entonces, cuando nacemos de nuevo, nosotros también tenemos la promesa de heredar ese lugar. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces Adán perdió esa propiedad que Dios le dio por el pecado, pero Dios promete una promesa de heredar esa tierra y la celestial a Abraham, ¿no? Hereda una promesa, recibe una promesa Abraham. Ahora, ¿por qué Dios encuentra en Abraham esa persona digna, por así decir, que le devuelve la confianza en el hombre? Como habíamos dicho antes, él creyó y él obedeció. En Génesis 22, 2, dice la palabra, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécele allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham vivía en Berseba y eran 3 días de camino al monte para sacrificarlo. Obedeció, salió y obedeció. Y en ese lugar donde se iba a realizar el sacrificio, es ahora el lugar donde se encuentra el monte, donde construyó el monte, el templo Salomón. Eso también lo dice en la Biblia, en Crónicas, aunque no lo ponga yo lo leo, segunda de Crónicas 3:1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Omán Jebuseo. Mira cómo es Dios. Dios le dice a Abraham, dame en sacrificio a tu hijo en el lugar que después de 2000 años Dios mandó a su hijo en sacrificio por nosotros. Entonces, aquí hagamos una pregunta. Cuando Dios le dice, entrégame a tu único hijo, ¿Abraham solo tenía un hijo? Abraham tenía 2 hijos. Ismael era su hijo el mayor.
Abraham tenía el hijo Ismael, era mayor, dicen que aproximadamente tenía 13 años cuando nació Isaac. Y entonces Abraham era su otro hijo biológico. Pero dice que Ismael nace de la carne y no de la promesa. ¿Eso quiere decir que Dios no considera a Ismael como hijo de Abraham? Vamos a Gálatas 4, del 22 al 26. Estos son unos textos que estuvimos rumiándolo, una amiga y yo, porque no entendíamos. Y creo que no entendí, creo. Vamos a leerlo. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, de la ley, ¿recuerdan? El cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y en el versículo 28 dice, así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Quiere decir que aunque Ismael sea hijo biológico de Abraham, delante de los ojos de Dios, no era su hijo. ¿Qué significa eso? Que si alguien es hijo biológico de alguien y no está dentro de la promesa, Dios no lo mira como hijo. Y pasa al revés. Si alguien no es hijo biológico de alguien, pero está dentro de la promesa, Dios lo ve como hijos. Y yo me identifico, aquí entramos nosotros, los gentiles. Nosotros no somos hijos biológicos de Abraham, no descendemos de ellos, pero por la promesa somos sus hijos, somos hijos de la promesa. La Biblia nos habla de gracia y no de hechos. En este caso, la obediencia de Abraham representa la fe, porque Dios le dice, así como tú me diste tu único hijo, yo te voy a bendecir. Y si a la par vemos dos, no sé si se puede ver, dos textos, 2 versículos. Por un lado, Génesis, o a lo mejor no se puede ver porque son Génesis 22 del 16 al 17. Dice Dios, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Es como que Dios le dice, Abraham, como tú me diste tu hijo, y le dice el versículo que conocemos, que es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que yo di mi único hijo. Tú me diste tu único hijo en obediencia y yo por amor doy a mi único hijo para vuestra salvación. Ahora bien, ahora que sabemos que somos hijos, que somos adoptados, como hijos Dios nos pone en la posición de su gracia, donde la catarata de gracia está sobre nuestras vidas. ¿Y qué significa posicionarse? Posicionarse podríamos decir que es el encontrar la posición donde disfrutamos la gracia de Dios. Dios nos posiciona para transformarnos, para que podamos disfrutar de su amor y de su paternidad. Antes que Adán pecase, Dios ya había provisto un plan para redimir sus pecados. Dios sabe todos los errores que yo he cometido, que he pecado, y sabe los errores que voy a cometer. Y Él me ha provisto de su redención. Y cada uno de nosotros vamos a pecar. Yo he pecado hoy, me he arrepentido, mañana seguro pecaré. Pero Dios ha provisto de una manera que nada me va a alejar de su amor. Entonces, creo que me he perdido. Sí. El problema está cuando nos salimos de esa posición. Y como lo leímos en Génesis, Adán salió de la posición que Dios le puso. Es por eso que cuando Dios fue a por ellos en el jardín del Edén, no le preguntó, ¿qué has hecho? Le dijo, ¿dónde estás? Y Adán dijo, tuve vergüenza y me escondí. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos vergüenza y nos alejamos de esa posición en la que podemos venir, arrepentirnos y volver a estar y gozar de su gracia?
En Gálatas nos dice que de Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Caer de la gracia es caer de la posición donde la gracia opera en nuestra vida. Dios quiere que volvamos a esa posición. La esencia de la tentación, más allá de que pequemos, que está mal, es alejarte de la posición de hijo, alejarte de la posición donde estás tú en intimidad con Dios, porque el enemigo sabe que fuera de la posición de la gracia, Él va a hacer contigo lo que quiere. Pero nosotros dentro, por amor, porque nos justifica, porque hay alguien que está intercediendo por nosotros, porque en su presencia tenemos identidad y sabemos hijos de quién somos. Y Dios, que conoce el principio y el final de nuestras vidas, sabe que al final nosotros somos victoriosos y que nuestro final va a ser vivir eternamente con Él. Y eso es lo que el enemigo no quiere. Y eso es lo que quiero decirte ahora. Ya que sabes tú tu posición, no permitas que el enemigo te quite de esa posición de gracia. No importa lo que hayas hecho, no importa lo más sucio que puedas haber hecho, vuelve a la posición de hijo. Y yo quería compartir con vosotros unos cuantos cosillas que el diablo utiliza espíritus para alejarte de esa posición. Y es necesario que nosotros nos mantengamos en oración. Mira, Jesús dice que cuando crecía su fama y la gente le buscaba porque ya era famoso, Él se apartaba a lugares desiertos a orar. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba estar en permanente comunión con su Padre, nosotros lo necesitamos aún más. Y a veces sí es verdad que tenemos actividades en la casa, los estudios, en el trabajo, pero Jesús lo hacía. Jesús tenía muchas actividades, tenía gente que sanar, tenía gente que salvar, tenía que predicar, pero se apartaba y oraba. Y hay una frase de una persona que es muy acertada y dice: si crecemos en actividad, decrecemos en intimidad. Y si decrecemos en intimidad, nuestra identidad se corrompe. Entonces, mucho cuidado. O sea, no es, ay, que peco. Pues, quizás al diablo eso, pecó. A él le interesa que tú no te sientas digno de estar delante de su presencia. Bueno, como les decía, voy a tocar algunos espíritus que Satanás usa para que nos salgamos de esa posición. El espíritu de condenación y de culpa. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Mira lo que has hecho. ¿Te crees digno de levantar las manos? ¿Te crees digno de venir a su presencia? Satanás es un mentiroso, pero como les digo, Dios sabe que ibas a pecar. Jesús murió por quien le iba a traicionar. Entonces sabe que nosotros le vamos a pecar. Es más, Dios buscó a Saulo. ¿Y qué vio? ¿Su pasado? No vio su pasado, él era perseguidor, él vio su futuro. Incluso él dijo: este instrumento escogido es este, ¿no? Para llevar el evangelio a los gentiles. O sea, no te hagas menos. Dios, mírate como Dios te ve. Ponte los lentes, las gafas que Dios tiene sobre tu vida. Y la manera de quitarnos esa culpa siempre va a ser volver a su presencia, volver a la posición de hijo, volver arrepentido. Si fallé, Señor, ¿me perdonas? ¿Me limpias? Otro espíritu es la religiosidad, el orgullo. Aquella persona orgullosa que cree que no necesita de nadie ni de nada. Yo necesito de vosotros. Porque la iglesia es un lugar, es un instrumento que Dios usa para que moldee mi carácter. Yo tengo que ser flexible, yo tengo que ser tolerante, como vosotros tendréis que ser conmigo. Pero en esa comunión el Señor forma nuestro carácter. Y yo no puedo decir yo no necesito de nadie, porque no es así. Volvemos nuevamente, busquémoslo en adoración. Necesito de ti. Necesito de mi hermano, necesito de Dios. El otro espíritu que el diablo también utiliza mucho es el temor.
y el desánimo. Esa voz que te dice, tú no vales, tú no sirves, tú no vas a llegar, tú no lo vas a conseguir, tú no vas a alcanzar. Mentira, mentira. Porque ya hemos dicho que nosotros es verdad, por nosotros mismos no. Pero en Cristo sí que vamos a vencer. Y eso no es una frase que se dice, es verdad, es verdad. ¿Cómo vencemos el temor? En intimidad. Solo en intimidad y en la posición de intimidad es que, como les decía, vamos a tener identidad como hijos. Y un hijo de Dios no cierra la boca bajo ninguna circunstancia. El otro espíritu que quería mencionar, y me detengo aquí porque este es un espíritu que el Señor me habló muy fuerte, al punto que no me despertó, más que me despertó, me empujó y me sentó el Señor y me clavó la palabra allí. Y fue el tema de la sexualidad, el espíritu de inmoralidad sexual. Y lo primero que yo pensé cuando eso vino a mi mente, mi cabeza me despertó, era de noche, hermanos, serían 2, 3 de la mañana. O sea, no tenía duda que tenía que orar, porque no me desperté, me senté y empecé a orar. Y yo pensé, bueno, ¿y qué puede ser? Oré por la persona que tenía más cerca al lado mío, que era mi hija. Y empecé a orar y le dije, Señor, cúbrela, no permitas que el sexo, la sexualidad, la inmoralidad sexual, que la alcance ni en sus ojos, ni en su... Bueno, ¿sabes cómo oramos las madres, verdad? Y luego mi oración se extendió a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes. Y dije, vale, me desperté y dije, Señor, he cumplido, ya, ¿no? Y en un día de oración me trajo el Señor otra vez a la memoria. Sexualidad. Jóvenes, adolescentes, niños. Y va mucho más allá del acto en sí. Es mantenernos puros. Con cada cosa que miramos, con cada cosa que escuchamos. Yo recuerdo que esto hablé hace tiempo, cuando hablé del tener hambre, que a veces nos llenamos de esas cosas y luego pues las cosas del Señor ya no nos satisface. Pero si el Señor está golpeando este tema, de verdad os digo, personas que son aquí padres y nosotros mismos, orar ese tema. El Señor es bueno y avisa. Intercedamos por nuestros jóvenes, intercedamos por nuestros niños. Tomemos la posición de hijos que tenemos y nos ponemos a la brecha y pedimos dirección y oramos. Porque sabemos que hay poco tiempo y el enemigo está enfadado con aquello que Dios ama. Mira lo que quita ese espíritu. Distorsiona la visión del cuerpo y del sexo. Busca destruir la identidad, la pureza y los vínculos sanos. Se alimenta del secreto, la vergüenza y la culpa. Yo siempre digo, yo no estoy sola cuando me voy a mi habitación. Y más cuando llevo el móvil, no estoy sola. Entonces, de verdad que es necesario que en estos tiempos y en todos los tiempos nos mantengamos puro, porque es verdad, el Señor nos lo perdona todo, no lo dudes, de verdad, nos perdona todo, el pecado más vergonzoso. Y de todos ellos, no creas que yo no he hecho ninguno, quizás los he hecho todo. Pero, Señor, tú no me podrás perdonar, tú no me podrás limpiar. El secreto está, venimos, nos arrepentimos y le digo, Señor, necesito de ti, límpiame. Porque hermanos, es maravilloso, no solo experimentar, como decía, toques de su gloria. Es maravilloso vivir en su presencia. Cuando el Espíritu Santo te habla, cuando tu oído se afina, de verdad que es maravilloso y es triste cuando eso se aleja. Cuando de repente tú estás orando y no sientes nada y le dices, Señor, es que no se trata de sentir, pero regálame de eso, de esos toques. Y de verdad, era lo que quería compartir, que se afiance en vosotros la posición que tienen y no dejen que el enemigo les quite, les robe, porque bajo su gracia somos victoriosos.